Creed en sus profetas. Lunes 13 de noviembre 2023. Eclesiastés 10. Proverbio sobre causa y efecto. Las moscas muertas hacen heder el frasco del fino perfume del perfumista. Así afecta un poco de necedad a la sabiduría y a la honra. El corazón del sabio se inclina a su derecha, pero el corazón del necio a su izquierda. Aun cuando el insensato ande en el camino, le falta entendimiento, y a todos hace saber que es insensato. Si el ánimo del gobernante se exalta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad apacigua grandes ofensas. Hay un mal que he observado debajo del sol, como el error que proviene de un gobernante. El insensato es colocado en grandes alturas, y los ricos habitan en posición humilde. He visto siervos a caballo y príncipes andando a pie como siervos. El que cava un hoyo caerá en él, y el que rompa el cerco lo morderá una serpiente. El que corta piedras se lastima con ellas, y el que parte leña corre peligro con ella. Si se embota el hacha y no es afilada, hay que añadir más esfuerzo, pero es más ventajoso aplicar la sabiduría. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son agradables, pero los labios del necio causan su propia ruina. El comienzo de las palabras de su boca es necedad, y el final de su hablar es locura nociva. El insensato multiplica las palabras, aunque el hombre no sabe lo que ha de suceder, y lo que habrá de ser después de él, ¿quién se lo declarará? El duro trabajo fatiga al necio, de manera que él ni siquiera sabe cómo ir a la ciudad. Ay de ti, oh tierra, cuando tu rey es un muchacho, y tus príncipes se festejan de mañana. Bienaventurada tú, oh tierra, cuando tu rey es un hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no embriagarse. Por la pereza se hunde el techo, y por la flojedad de manos tiene goteras la casa. El alimento se prepara para disfrutarlo, el vino alegra la vida, y el dinero preocupa a todos. Ni aun en tu alcoba maldigas al rey, ni en tu dormitorio maldigas al rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las criaturas aladas declararán el asunto. El conflicto de los siglos, capítulo 37. El conflicto inminente. Al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Miles y miles deifican la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella. Aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel y en tiempos de Elías. El Dios de muchos así llamados sabios o filósofos, poetas, políticos, periodistas, el Dios de los círculos selectos y a la moda de muchos colegios y universidades y hasta de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el dios sol de los fenicios. Ninguno de los errores aceptados por el mundo cristiano ataca más atrevidamente la autoridad de Dios. Ninguno está en tan abierta oposición con las enseñanzas de la razón. Ninguno es de tan perniciosos resultados como la doctrina moderna que tanto cunde, de que la ley de Dios ya no es más de carácter obligatorio para los hombres. Toda nación tiene sus leyes que exigen respeto y obediencia. Ningún gobierno podría subsistir sin ellas, y es posible imaginarse que el Creador del cielo y de la tierra no tenga ley alguna para gobernar los seres a los cuales creó. Supongamos que los ministros más eminentes se pusiesen a predicar que las leyes que gobiernan a su país y amparan los derechos de los ciudadanos no estaban más en vigencia, que por coartar las libertades del pueblo ya no se les debe obediencia. ¿Por cuánto tiempo se tolerarían semejantes prédicas? ¿Pero es acaso mayor ofensa desdeñar las leyes de los estados y de las naciones que pisotear los preceptos divinos que son el fundamento de todo gobierno? Más acertado sería que las naciones aboliesen sus estatutos y dejaran al pueblo hacer lo que quisiese antes de que el legislador del universo anulase su ley
y dejase al mundo sin norma para condenar al culpable o justificar al obediente. ¿Queremos saber cuál sería el resultado de la abolición de la ley de Dios? El experimento se ha hecho ya. Terribles fueron las escenas que se desarrollaron en Francia cuando el ateísmo ejerció el poder. Entonces el mundo vio que rechazar las restricciones que Dios impuso equivale a aceptar el gobierno de los más crueles y despóticos. Cuando se echa a un lado la norma de justicia, queda abierto el camino para que el príncipe del mal establezca su poder en la tierra.